Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación y/o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Es un caso de evaluación de riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Nos da una colección de información y nos dice que estudios toxicológicos realizados con un plaguicida han demostrado los siguientes resultados. Ahí tenemos diversos estudios para la toxicidad aguda de diversa tipología. Tenemos NOAELs y LOAELs. Bueno, dice, por otra parte, el escenario de exposición ha determinado que la exposición esperable es de 3 diferentes escenarios. Es un uso profesional sin medidas de protección, el más alto, 0,15 miligramos por kilo por día. Un uso profesional con medidas de protección, un uso considerablemente más bajo, y un uso no profesional. Son 3 escenarios diferentes. Cuando nos encontremos a esta situación, cada escenario requiere una evaluación, requiere una estimación del riesgo. Dice, determinar la dosis de referencia del plaguicida evaluado. Si existe riesgo inaceptable asociado a su uso en cualquiera de los 3 escenarios de exposición. Además, nos ofrece datos ecotoxicológicos y nos dice que los estudios ecotoxicológicos para el medio acuático realizados con el plaguicida han mostrado los siguientes resultados. Y ahí tenemos estudios de ecotoxicidad agudos y crónicos y los valores de NOEC, LOEC y F50. Ahí pone NOAEL, pero debería poner LOEC. Y tenemos estudios de toxicidad aguda en algas, de bacterias luminiscentes. Recordad que este ensayo también lo vimos en clase. Con su F50, ensayo de toxicidad aguda en Dagnia, toxicidad crónica, bacterias luminiscentes, el ensayo crónico, y toxicidad aguda en peces. Los ensayos de toxicidad aguda, el parámetro que se determina es la F50, y los estudios de toxicidad crónica, NOEC o LOEC. Nos dice también el problema que el PEC estimado para el plaguicida es de 20 nanogramos por litro. Y la pregunta es, ¿existe riesgo para el medio acuático derivado del uso de plaguicida? Bueno, vamos a abordarlo por separado. La resolución es diferente para la salud humana de para el medio ambiente, aunque esté todo mezclado. Tenemos que separar claramente unas cosas de otras. Y vamos a empezar, si os parece, por la salud humana. La primera pregunta es, ¿cuál es la dosis de referencia para la salud humana? Si nos vamos a esta tabla, ahí, ¿cuál era la dosis de referencia? Pues dijimos que era siempre el valor más bajo. ¿Y ahí cuál es el valor más bajo? Pues vemos que hay un NOAEL de 5 miligramos por kilo por día en el estudio de toxicidad crónica por vía inhalatoria y un LOAEL de 5 miligramos por kilo por día para el estudio crónico por vía oral. Ambos valores son iguales, es 5, numéricamente es lo mismo. Sin embargo, dijimos que cuando nos enfrentábamos a esta situación, ahí había que hacer el siguiente razonamiento. En el estudio de toxicidad crónica por vía inhalatoria, 5 miligramos por kilo por día no tiene efecto, pero es que cuando la sustancia se administra por vía oral,
en lugar de por vía inhalatoria, esos mismos 5 miligramos por kilo por día sí tienen efecto. Por lo tanto, no sabemos cuál es la dosis, el NOAEL. No sabemos cuál es el NOAEL. No sabemos cuál es el NOAEL por vía oral, pero sabemos que es inferior a 5 miligramos por kilo por día de su NOAEL. Por lo tanto, el valor de referencia es 5, sí, pero el de toxicidad crónica por vía oral. Lo pone aquí. El estudio crítico es el estudio de toxicidad crónica por vía oral, que da un NOAEL de 5 miligramos por kilo. ¿Y qué factor de seguridad? ¿Perdón? ¿Había alguna pregunta? No, es que me ha parecido escuchar algo. ¿Qué factor de seguridad le podemos poner? Bueno, hacemos la discriminación habitual. Si tenemos estudios en animales, 10. Estudios para, factor de seguridad adicional para proteger a humanos sensibles, otro 10. Además, ¿es NOAEL? Sí, por lo tanto hay que poner un 3 adicional. ¿Y es estudio crónico? Sí, por lo tanto no requiere por esa vía nada más. De ahí que la dosis de referencia será los 5 miligramos por kilo por día multiplicado por los 70 kilogramos de peso corporal del humano y dividido por los 300 del factor de seguridad, lo cual nos da 1,2 miligramos al día. Ya tenemos esa dosis de referencia segura. Ya la tenemos. La siguiente pregunta es si existe un riesgo inaceptable asociado a los 3 usos. Como digo aquí, la resolución es independiente para cada escenario y había 3 escenarios. El de sin protección profesional, el profesional con protección, aquí lo ponen, también debe ser con protección, y el no profesional. Bien, pues vamos a ver para cada uno de ellos. ¿Cuál es la exposición total en el escenario sin protección? Si nos vamos a la tabla primera, nos dice que es 0,15 miligramos por kilo por día. Pero ojo a las unidades, miligramos por kilo por día. Pero la dosis de referencia son miligramos por día. Esta exposición la tenemos que transformar en miligramos al día. Por lo tanto, ¿qué haremos? Multiplicaremos de nuevo por los 70 kilos. 0,15 miligramos por kilo por día por los 70 kilos nos da 10,5 miligramos al día. Y esos dos parámetros, la dosis de referencia con esta exposición expresada en miligramos por día, sí se pueden comparar. Se pueden comparar para calcular el margen de seguridad, que es la dosis de referencia dividido por la exposición. En este caso es 0,1. Es menor que 1, es claramente inaceptable. ¿Qué ocurre con el segundo? Aquí debería de poner con protección. En el segundo de los escenarios, la exposición diaria total es otra, es 0,00005, que es lo que resulta de disminuir la protección de estos 0,15 utilizando equipos de protección apropiados. Si lo multiplicamos igual por 70, pues nos dará 0,0035. Y el margen de seguridad será superior a 1, será el 343, y diremos que no hay efecto, no hay riesgo en este escenario de exposición. En el escenario profesional con protección. Y el tercero de los escenarios era el uso no profesional, donde teníamos una exposición diaria total de 0,0001 miligramos por kilo por día, que tenemos que transformar en miligramos por día multiplicando por el peso corporal, y eso nos da 70. ¿De acuerdo? Eso nos da, multiplicando por 70 para el peso corporal, eso nos da 0,007 miligramos al día. ¿Cuál es el margen de seguridad? Pues es el cociente entre la dosis de referencia y la exposición. Nos da 171, que es, de nuevo, claramente superior a 1 y, por lo tanto, sin riesgo. Fijaros que, insisto en esto, 3 escenarios de exposición, 3 márgenes de seguridad diferentes. Y si hubiera 20 escenarios de exposición, serían 20
escenarios, 20 márgenes de seguridad diferentes. En todos empleábamos la misma dosis de referencia, pero lo que cambia es la exposición. La otra pregunta que nos hacía el problema era si existe riesgo para el medio acuático derivado del uso del plaguicida. Bueno, desde ahí podemos responder a esta pregunta a través de dos diferentes aproximaciones. Eso lo hemos visto en el programa anterior, ya que disponemos de estudios de toxicidad aguda en 3 diferentes especies y de un estudio de toxicidad crónica. De no haber dispuesto de los 3 estudios de toxicidad aguda, necesariamente habría que haberlo resuelto a través de la aproximación de la toxicidad crónica. Ojo, porque esto tenía trampa. Fijaros, tenemos ensayos con bacterias luminiscentes agudos y crónicos. Pero, ¿qué os dije sobre los ensayos de bacterias luminiscentes? Os dije que servían para valorar la peligrosidad de los residuos, pero no para hacer evaluación de riesgos. Por lo tanto, estos valores para nosotros son irrelevantes. Los estudios con bacterias luminiscentes. Y fijaros que el NOEC crónico con bacterias luminiscentes es el más bajo de todos, porque tenemos 5 y 1. Lo mismo que aquí. La F50 es la más baja, pero este valor no tiene finalidad de evaluación de riesgos. Por lo tanto, como dice ahí, es de destacar que los estudios con bacterias luminiscentes solo son útiles para valorar la peligrosidad de residuos, pero no para evaluación de riesgos, por lo que, a pesar de presentar valores de NOEC y F50 menores, estos no deben ser tenidos en cuenta para la evaluación. Ojo con eso. Los valores de bacterias luminiscentes no sirven para hacer evaluación de riesgos. Bueno, ojo también siempre a las unidades. El PEC, la concentración ambiental predecible, era 20 nanogramos por litro. Si lo quiero expresar en miligramos por litro para poder comparar con el PENEC, será 2 por 10 elevado a menos 5 miligramos por litro. Bien, pues como decía, las dos aproximaciones. El menor de las F50 es Daphnia magna, 15 miligramos por litro. Si vemos en la tabla, lo veis aquí, toxicidad aguda, 70, luminiscentes no sirven, Daphnia magna 15, peces 60. Por lo tanto, el más bajo son los 15 miligramos. Tenemos 3 especies, más bajo, factor de seguridad de 1000. 0,015 miligramos por litro. Razón de caracterización del riesgo, PENEC dividido de PEC. Eso da claramente superior a 1, luego no hay riesgo. Y la aproximación crónica. ¿Cuántos estudios de toxicidad crónica tengo? Tengo uno, solo uno. Y si vais aquí a la tabla, esto es aguda en algas, aguda en bacterias, aguda en Daphnia, crónica en Daphnia, 5 y 10. Bacterias luminiscentes crónicas no nos sirve y aguda en peces. Luego, realmente, a efectos prácticos, solo tengo un estudio de toxicidad crónica, que es con Daphnia. ¿Y cuál es el valor que tiene? 5, de referencia, 5 miligramos por litro. Por lo tanto, 5 miligramos por litro. ¿Qué factor de seguridad corresponde a un estudio de toxicidad crónica con una sola especie? 100, el más alto de todos los de toxicidad crónica. Por lo tanto, el PENEC es 0,05 miligramos por litro y la razón de caracterización del riesgo la calculamos exactamente igual, que nos da clarísimamente superior a 1, por lo tanto, tampoco hay riesgo.